Buenas tardes a todos, bienvenidos. Damos lugar a la apertura de esta jornada, prácticas restaurativas desde el rol del Ministerio Público Fiscal. Le damos la bienvenida al doctor Raúl Calvo Soler, quien va a ser el disertante hoy. Agradezco la participación de todos ustedes. Para nosotros es muy importante estar capacitados y capacitándonos permanentemente en un mundo global, en un mundo que es digital hoy y que necesita de nuevas respuestas por parte del Ministerio Público. Así que bueno, decirles que su participación es muy importante, la interacción, las preguntas, las respuestas, las dudas, el momento y el lugar para interactuar con el doctor Calvo Soler. Le damos la palabra a la doctora Soledad Carrino, quien lo va a presentar formalmente. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho su presencia hoy acá. Yo estoy acá porque hace casi ya 3 años en el Fuero Penal Juvenil se está implementando el programa de prácticas restaurativas y bueno, todas y todos nosotros sabemos que hace varias décadas ya que el derecho penal se ha vuelto en algunos aspectos un reproductor amplificado de las violencias que pretende erradicar, y en ese marco van surgiendo nuevas herramientas, ¿sí?, para poder enfrentar el delito como un conflicto. Una de esas nuevas herramientas que viene presentándose con fuerza y viene implementándose es la de la justicia restaurativa. Y como les decía, en el Fuero Penal tuvimos más de 18 meses de penal juvenil, 18 meses de capacitación amplia que incluyó desde la fuerza policial hasta jueces, fiscales y defensores, y ahora hace ya más de un año que está implementándose el programa propiamente dicho de prácticas restaurativas en un plan piloto. Por supuesto que hay una cantidad de desafíos porque es nuevo y estamos aprendiéndolo tanto las facilitadoras y los facilitadores restaurativos como los operadores. Pero estamos convencidos de que es el camino y de que en realidad en las herramientas que hasta ahora veníamos utilizando no se encontraba una verdadera fuerza transformadora de conductas, que es en definitiva lo que busca el derecho penal y el proceso penal. Entonces, en esa línea, el motivo del encuentro de hoy es poder acercarles lo que es la justicia restaurativa, poder conversar opiniones con el doctor y presentar esta herramienta en el Fuero Penal de Adultos. Por eso, para no restarle más tiempo, les voy a presentar al doctor Raúl Calvo Soler. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Como es muy extenso el currículum, yo elegí las cosas que a mí más me gustaron, discrecionalmente, así que esas son las que les voy a contar. Es profesor en la UBA de grado y de posgrado en Derecho y en Filosofía del Derecho y también la maestría de la magistratura. Es investigador en varios proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Generalitat de Cataluña y de la Unión Europea, siempre con destacadas intervenciones en el asesoramiento para implementar respuestas restaurativas. Es director del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de San Juan y de Córdoba, y se desempeña como supervisor también del equipo de justicia restaurativa para adultos en Navarra. Fue director del equipo que diseñó e implementó el espacio restaurativo en el concurso de la empresa Vicentín, y también coordinó el programa de resolución de conflictos comunitarios de Girona, premiado como el mejor programa de intervención en conflictos comunitarios en Cataluña en el 2021. También es director del Centro de Investigaciones Restaurativas de la Universidad de San Andrés y autor de numerosos libros, artículos y textos, entre los que se destacan Donde la justicia no llega, Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas y Manual de Justicia Restaurativa Empresarial. Raúl, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a tardar 3 segundos en levantarme, soy incapaz de hablar sentado, así que me voy a levantar y los acompaño. No, yo me voy a quedar, ellos se van, pero yo me quedo. Paso por aquí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un placer. Lamento la otra vez, pero se interpuso Aerolíneas y no fue posible despegar y aterrizar, así es que lamentablemente así fueron las cosas. No es fácil esta conversación, no es sencilla.
construir este discurso y conversar en este discurso. No es sencillo porque las cosas que quiero decir de alguna manera contradicen todo lo que ha sido nuestra manera de ver el derecho en la sociedad, lo que es el Ministerio Público Fiscal en la sociedad, ponen en cuestión, sin duda, cómo y qué es el derecho en una sociedad del siglo XXI. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XVIII, llamado derecho? ¿Para qué quieren las sociedades hoy modernas al derecho? ¿Para qué sirve el derecho hoy en las sociedades modernas? Mis alumnos se suelen enfadar porque la asignatura aquí en la Facultad de Derecho de la UBA no, porque se dicta en primero, pero en España se dicta en el último año de carrera. Y cuando en el último año de carrera alguien comienza así una asignatura, dicen, bueno, podría haber empezado usted el primer día de clase, no esperar 5 años después para hacer tamaña pregunta, porque ahora no es un buen momento. Pero creo que esa es una pregunta muy interesante. Creo que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que esto funciona. Probablemente vamos a tener pero no de una manera la arquitectura. Mientras que nosotros de algún yo tiendo a pensar, de hecho lo publiqué el año pasado, un libro, El proceso articulado, con el doctor Jorge Rojas, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Yo tiendo a pensar que hemos pasado demasiado tiempo discutiendo la eficiencia del derecho y muy poco tiempo discutiendo la eficacia del derecho. Y esta es una distinción no menor que los economistas, no hay ningún economista en la sala, ¿no? Creo que es la única distinción interesante que los economistas nos... Recuerdo una... ¿para qué tanto es eso? Apunta a este discurso, apuntan a cuestiones, les diga, pero una gran eficiencia. Tienen que ver eficiencia. Está sobre las cabezas sobre esta carga de la prueba. Las investigaciones hechas para evaluar, por ejemplo,
¿Cuál es la tasa de reiterancia o de reincidencia de un menor o de un adulto que pasa por que de la víctima en los procesos víctimas, que no todas, pero el porcentaje mayoritario de víctimas aseveró que su paso por el proceso restaurativo fue claro que el programa veré sobre ella es una defensa a ultranza de los derechos de la víctima, tanto como los derechos del victimario. Pero a mí me parece que es importante comenzar teniendo en cuenta esas dos cuestiones. Tengo que empezar desde el principio. Bueno, pero pensaba que me había salido medianamente aceptable. Digo, si tengo que repetirlo, tengo un problema. Listo, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que quiero decirles es eso. Es decir, tienen todo el derecho a desconfiar, tienen todo el derecho a poner dudas, tienen todo el derecho a poner todos los peros que se les ocurran. Y nos corresponde a nosotros contestar a cada uno de ellos. Pero ojo, porque no somos ni los primeros ni los últimos que están trabajando en justicia restaurativa en el mundo y está funcionando muy bien. Alguien lo ha mencionado, yo superviso los equipos de justicia restaurativa de Navarra, donde se trabaja con adultos. Y los equipos producen resultados realmente excepcionales en tasa de no reiterancia y no reincidencia. Producen resultados muy interesantes. Entonces yo voy a intentar explicar algunas cuestiones respecto a esto e intentar explicar algunas cuestiones también que a veces yo creo que los restaurativistas no sabemos explicar suficientemente para que se entienda bien qué es y qué no es justicia restaurativa. ¿Para qué sirve y para qué no sirve la justicia restaurativa? Quiero comenzar diciendo dos cosas respecto a este tema. El primero es que es importante, en mi opinión, distinguir entre prácticas restaurativas y justicia restaurativa. Las prácticas restaurativas son dinámicas que pueden darse en cualquier espacio de la sociedad. Por ejemplo, es una práctica restaurativa una política pública como el presupuesto participativo. Los presupuestos participativos que se utilizan mucho en el ámbito municipal son prácticas restaurativas, que trabajan desde los principios restaurativos como una política pública. Eso es lo que se llama práctica restaurativa. Si yo trabajo en una escuela por un caso de violencia y trabajo un programa para trabajar el bullying como Kiva, que es el programa que más éxito ha dado en el mundo, esto es una intervención de prácticas restaurativas. Ahora, cuando yo discuto la justicia restaurativa, estoy discutiendo otra cosa. Estoy discutiendo una manera distinta de pensar el derecho y una manera distinta de pensar el proceso judicial. Entonces, cuando hablamos de justicia, digo esto porque la justicia restaurativa, esto quiero ser bien claro con ustedes, al menos el backstage que quede bien clarito, la justicia restaurativa es un reclamo acerca de una justicia distinta. No es lo que pasaba con la mediación, que es écheme un casito a ver si mediamos un poco, déjeme un poquito a ver si medio. No. La justicia restaurativa es pensar en un proceso judicial distinto, con jueces distintos, con fiscales distintos, con abogados distintos, con defensores distintos. Cuando uno mira las modificaciones que se están desarrollando, el pre-trial, el discovery, el principio de oportunidad, el principio de disponibilidad de las formas, todo lo que se está discutiendo hoy en el mundo, esta es una discusión de la justicia restaurativa. En nuestro país, y mi país también es Argentina, al menos desde el 2014, no sé cuánto he ganado de argentino y cuánto he perdido de español desde entonces, pero en nuestro país
la probation, si se usase en las condiciones como fue pensada y como debería funcionar, sería una medida restaurativa dentro del proceso. No la usamos restaurativamente y esto va en detrimento de su propio éxito. Pero la suspensión a prueba es un modelo de intervención de pensamiento puramente restaurativo en una justicia restaurativa. Esto que ahora se discute, que por ejemplo en Europa se discute mucho la idea de que no queremos jueces cuya función sea dictar sentencia. Hay una mirada de la judicatura, de los jueces, que busca en el juez esto que se ha puesto de moda, que es el case management. La idea de que el juez debe gestionar un caso, no dictar una sentencia. Debe gestionar un espacio. Por ejemplo, ¿qué es gestionar un espacio? Yo acabo de dictar una asignatura en la Escuela Judicial Federal que habla sobre cómo se trabaja una audiencia. Cómo un juez tiene que trabajar una audiencia. Esto es una mirada de un proceso judicial que tiene una perspectiva restaurativa. Ahora, ¿es necesario? Alguien puede decir, bueno, está bien, escucha, hemos estado 500 años jugando al mismo juego, ¿para qué vamos a cambiar ahora? Más o menos la cosa nos ha venido funcionando y podemos quizás sobrevivir otros 50 años más, probablemente. Yo estoy convencido, perdón que sea tan claro, esto a mis alumnos los fastidia bastante, pero yo estoy convencido que a este paso, en 50 años, desaparecemos. No solo por la inteligencia artificial que ya viene... ¿Han visto la serie en España? Ha sido un boom. Es una serie que se llama Justicia Artificial, que explora la sustitución del juez por un ordenador de inteligencia artificial. Y los pros y los contras, es una serie de televisión que ha generado todo un debate en España. Pero no solo por eso, sino, por ejemplo, no hay nivel de satisfacción positivo en la justicia en el mundo. El ciudadano concibe a la justicia desde un nivel de insatisfabilidad enorme. Pues, pongo un ejemplo, permítanme que sea, ya sé que no nos conocemos tanto, pero pongo un ejemplo. ¿Cuál de los candidatos a presidente en la Argentina propuso su modelo de justicia? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque no le importa a nadie. ¿Y saben por qué no le importa a nadie? Porque nadie siente que la justicia sea un aspecto determinante. Lo fuimos, lo supimos ser, pero no lo somos. Somos un proceso que ocurre ahí, en el que uno entra, que si puede uno se escapa, y si no se escapa queda allí dentro atrapado con una sensación enormemente desafortunada de lo que es y de lo que significa transitar ese proceso. Yo creo que el problema fundamental, y yo para ir pasando esto, yo creo que el problema fundamental radica en que el mundo ha cambiado de una manera que ha dejado atrás la concepción del derecho que supimos tener durante los últimos 500 años. Explico esto. Yo doy... ¿Qué pasó? ¿Tengo el control total? Qué bueno. Esto es mejor que el mando de televisión. ¿No lo tienes? Excelente. Yo creo que el problema fundamental es que ha habido una dinámica que nos conduce al fracaso de los modelos tradicionales. Ojo, fracaso de los modelos tradicionales no solo el fracaso de la justicia. Pregunten qué es una escuela hoy en el siglo XXI, en una sociedad del siglo XXI. Todo el mundo mira las escuelas favorido, o sea, diciendo, bueno, ¿qué papel juega hoy la escuela en una sociedad del siglo XXI? La escuela no está encontrando su lugar, porque le cuesta muchísimo adaptarse a una realidad que es totalmente distinta a aquella en la que fue creada. Y están intentando, los pedagogos, están intentando reconstruir el rol de la escuela en una sociedad, porque la sociedad ha pasado por la derecha. Porque si yo me voy a hablarle a un grupo de chicos que vienen de jugar a la Play 5 y tomo un micrófono y me pongo a hablarles, en 3 minutos se fueron todos. Se fueron mentalmente desconectados. Otra cuestión que a nosotros nos afecta mucho, no ha habido concepto que estas generaciones modernas pongan más en cuestión que el concepto de autoridad. Si hay un concepto que las nuevas generaciones han desmembrado, es el concepto de autoridad. Pregúntenle a un juez, a ustedes mismos, como fiscales, con la condición de autoridad frente a quién. Sobre todo los fiscales de menores saben lo que es intentar hablarle a un joven desde la autoridad. Es un problema porque es un fracaso asegurado. Entonces tenemos un problema
desde el punto de vista de que los modelos tradicionales en la escuela, en los barrios, en la justicia, empiezan a trastabillar de una manera importante. Empiezan a estar en cuestión de una manera importante. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo este fracaso? Bueno, yo intentaba en este libro Donde la justicia no llega explicar que creo que el problema fundamental es que el mundo cambió y nosotros seguimos intentando hacer las mismas cosas. Esto que decía Einstein, loco es aquel que haciendo siempre lo mismo espera resultados distintos. Bueno, yo creo que estamos totalmente locos. Porque seguimos haciendo las mismas cosas y estamos perdiendo de vista que nuestros referentes juegan a otra partida, juegan a otro juego. Miren, yo me encanta la filosofía del derecho, pero no quiero entrar a la discusión. Vamos a suponer, les pido solo por un momento, después veremos que no todo conflicto es un delito, que cuando saltamos a los delitos tenemos salto, esto ya lo veremos luego. Pero supongamos por un momento que el derecho es un instrumento que ha de servir para ayudar al ciudadano a resolver sus conflictos. Supongamos por un momento que esto es así. Yo ya cuando lo digo, la mayoría de ustedes está pensando, esto es mucho suponer. Cuando yo digo, por ejemplo, alguna vez me ha pasado, ¿no? Dando una charla en el Consejo de la Magistratura en España, a jueces, yo le preguntaba, ¿alguna vez sintió que dijese lo que dijese la sentencia no iba a resolver el conflicto que las personas tenían? Y todos me dijeron, muchas veces. Yo dije, ¿y entonces qué mierda estamos haciendo? Si sabemos que muchas veces dictamos sentencia que no produce una mejora en la calidad de vida, de la resolución de sus conflictos de los ciudadanos, la pregunta interesante es, ¿qué estamos haciendo? Siempre digo que dos personas entran en un proceso judicial a resolver un conflicto y salen con una sentencia que resuelve un caso jurídico, pero con el mismo o peor conflicto que con el que entraron. Porque el proceso judicial, además, como está pensado, escala la conflictividad entre las personas. Las personas salen más conflictuadas de un proceso judicial de lo que entraron. Y salen con un papel que dice sentencia, la solución a su conflicto es... pero no es la solución. Siempre recordaré, y lo cuento a mis estudiantes, un caso, un señor que quería divorciarse de su esposa y no se habían puesto de acuerdo. Entonces en España, en aquella época, cuando no se lograban poner, era por oposición y entonces iban a tribunales. Y el juez le preguntó al señor, ¿usted qué quisiera resolver aquí? Y él dijo, yo quiero resolver la crianza de mis hijos. Raudamente los abogados se pusieron a discutir el régimen de visitas y el régimen de alimentos. Pactaron, llegaron a un acuerdo, compusieron, todo fantástico, su señoría estaba hinchado, los abogados hinchados, el juez le pregunta qué le ha parecido, él dice maravilloso todo. ¿Alguien me puede explicar cuándo comenzamos a discutir la crianza de mis hijos aquí? Entonces, es un punto muy importante porque el derecho no está captando la idea de la problemática del ciudadano. Una cosa es un caso jurídico y otra cosa es un conflicto. Dos grandes de mis maestros, que son la razón por la que yo vine por primera vez a la Argentina, que fueron Carlos Alturrón y Eugenio Buliguín, ellos ya pusieron de manifiesto la idea de que el caso jurídico es un conjunto de propiedades jurídicamente relevantes que el legislador eligió, pero no es una descripción de la realidad. El derecho no describe ninguna realidad. Alguien selecciona que una característica es relevante y la otra no. Y esa que considera relevante la incorpora a la regla. Y todo viene bien si la aplicación de la regla en una sentencia, las propiedades jurídicamente relevantes de la regla son también las propiedades conflictualmente relevantes del ciudadano. Pero si no lo son, tenemos un problemón entre manos. Y lo que está pasando es un fenómeno que a mí me parece que no solo nos afecta a nosotros, afecta a la medicina, afecta a los ingenieros, cada vez hay más universidades que crean departamentos, que investigan un concepto que en los próximos años vamos a escuchar miles de veces, que es complejidad. El problema de la complejización de las relaciones humanas, el problema de la complejidad de los sistemas de respuesta. Nosotros tenemos, y cada vez más, las grandes ciudades tienen departamentos en los departamentos municipales, departamentos de sistemas complejos, que estudian los problemas de complejidad. ¿Por qué si hay un accidente en una vía, se atasca la otra vía? Y lo pensaron, tal vez que descubrieron que lo que se llama el efecto del mirón, que es que el que viene por la otra vía baja la velocidad para ver qué pasó en el accidente, con lo cual la cola
el atasco no solo se produce en donde estuvo el accidente, el atasco se produce también en la mano contraria. Eso hace algo muy importante, y es que resulta realmente difícil pensar en términos de compartimentos estancos. Por ejemplo, permítanme que lo ponga en penal juvenil un momento. ¿Es posible una política de respuesta frente a la delincuencia juvenil que separe la justicia juvenil de la justicia de familia? ¿Es posible pensar una dinámica de un sistema que responda a la delincuencia juvenil si el juzgado de familia está en una punta de la ciudad y el juzgado penal juvenil está en la otra punta de la ciudad y nunca se comunican? Fíjense el drama en el que estamos metidos. Nosotros nos hemos sentido muy seguros porque estudiamos Civil 1, Civil 2, Mercantil 1, Mercantil 2, Derecho Penal, parte general, Derecho Penal, parte especial, como si fuesen compartimentos estancos que pudiésemos separar. Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, lo que dice es, eso es una ficción que hemos creado para sentirnos cómodos. El mundo es una combinación de conexiones donde todo se conecta con todo. Y tenemos que entender que esa complejidad ha llegado al derecho. Porque ha llegado a la escuela, porque ha llegado a la medicina, porque ha llegado a un montón de espacios. El otro fenómeno importante es el fenómeno, yo lo diría, del dinamismo. ¿Ustedes no sienten que alguien apretó el acelerador? Es como que todo va muchísimo más rápido. Yo decía el otro día en una clase, antes el papá no entendía a su hijo. Hoy el hijo mayor no entiende al hijo menor. La velocidad es tan grande que ya no es un problema de padre a hijo, es un problema de hermano a hermano. No se entienden. La ratio transformadora es tan rápida, que hace que entre ellos no se entiendan porque piensan el mundo de manera distinta. Si nosotros tenemos una realidad que es terriblemente compleja, terriblemente dinámica, si tenemos un modelo de trabajo llamado derecho que lo que hace es intentar simplificar una realidad compleja y estatizar una realidad dinámica, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Bajísimas. Una cosa es salir a regular la compraventa de un inmueble, otra cosa es salir a regular la compraventa de una criptomoneda. ¿Quién es el guapo que se atreve hoy a regular el tráfico de criptomonedas? Si el nivel de velocidad del sistema es tan grande que es casi imposible ponerlo en una regla que regule ese espacio. Entonces, lo primero que es importante es que el restaurativismo lo que dice es tenemos que entender mejor la realidad para poder tener sistemas mejores que respondan a esa realidad. No podemos seguir sosteniendo un sistema para una realidad que ya no existe. Entonces, la pregunta interesante es, ¿qué es lo que necesitamos transformar para poder avanzar sobre eso? La otra cuestión que quiero mencionarlos, no sé si ya me perdí en el PowerPoint, siempre los traigo, pero nunca los uso, ya sé que tomo velocidad y listo, chao. Pero la otra cuestión que quiero mencionarles es que pienso que, de alguna manera, si el restaurativismo tiene una respuesta acerca de cómo debería ser el derecho de una sociedad del siglo XXI, también tiene, obviamente, una respuesta acerca de cómo debería ser un derecho penal de una sociedad del siglo XXI. Ojo con esto, el restaurativismo es una respuesta a todo el derecho. Por eso alguien mencionó, yo tuve la oportunidad, porque un juez me llama, a diseñar un sistema restaurativo dentro de un concurso preventivo, llamado Vicentín. Entonces, el restaurativismo no es una respuesta al derecho penal, es una respuesta a cualquier sistema que intente enfrentar la conflictividad de los ciudadanos. Es un intento de dar una respuesta distinta, diferente del siglo XXI para la conflictividad, para una conflictividad del siglo XXI. ¿Qué es lo que el restaurativismo le discutiría al derecho penal? Para ir avanzando a donde a ustedes les puedo al menos transmitirles cómo lo visualizo yo, para que después lo discutamos con muchísimo gusto. Siempre digo que algo de lo que me fascina de dar clase en Argentina, en la Facultad de Derecho, que tú en España puedes decir cualquier cosa que ningún alumno te va a discutir. Yo puedo decir en Argentina, yo puedo llegar a clase en España y decir hay que matar a todos los judíos y alguien me va a decir si el judío va con G o con J. Ninguno va a discutir nada.
Nada, no hay debate. Es muy difícil. Yo llego a la Facultad de Derecho, la UBA, digo buenos días y ya tengo 5 alumnos con la mano levantada dispuestos a discutir si son buenos o no. Así que me parece fascinante. Yo estoy dispuesto a discutir y a conversar con cada uno de ustedes cualquiera de las dudas de lo que yo pueda sostener o decir. ¿Qué es lo que le discute el restaurativismo al derecho penal? Bueno, le discute algunas cuestiones. Primero, lo que les dice a los penalistas es: ustedes se creyeron a Hobbes y han tenido un resbalón enorme. Hobbes pensaba que el ser humano es malo por naturaleza. Pensaba que las personas son incapaces de resolver sus propios conflictos. Pensaban que las personas, como no eran capaces de resolver sus conflictividades y eran malos, necesitaban un señor macro, super, leviatán que les resolviese los conflictos que tenían en su ciudadanía, que tenían los ciudadanos. Bueno, el restaurativismo dice, mire, Hobbes estaba bien en esa época, pero Hobbes no era un científico. Hobbes no describe realmente cómo es el hombre. Hobbes justifica un estado monárquico porque era lo que tenía que hacer, justificar un estado monárquico. Esa era su pelea. El otro día, en Penal Juvenil, estamos dando la segunda etapa de formación y hay un profesor muy interesante que es neurocientífico. Y dijo una cosa que realmente me encantó. Él dijo, él es neurocientífico, no es jurista, nada. Él dijo, es curioso que los juristas discutan si bajan o no la edad de imputabilidad. Los neurocientíficos estamos discutiendo no los 14, sino los 18. La neurociencia lo que dice no es que te pasaste con los 14, es que te quedaste corto con los 18. Y nosotros seguimos discutiendo en contra de la ciencia como si fuésemos los grandes conocedores acerca de lo que está pasando. Y ellos nos están diciendo, mira, el cerebro no funciona como ustedes creen que funciona. Entonces, la idea fundamental, el primer gran debate, ahora volveré sobre esto, como no, de la edad de imputabilidad, no vaya a ser que nos perdamos un poco en alguna cuestión, pero sí me parece interesante decir algo, sobre todo 18, 19, 20, 21 años, que es lo que más les interesa a ustedes. Pero me parece importantísimo la idea de el restaurativismo tiene presupuestos que son antijobbesianos. Primero, el restaurativismo no cree que las personas sean malas. No lo cree. Cree que merece la pena el debate acerca del optimismo antropológico. O al menos, lo diré de esta forma, al menos lo que decía el argumento razón suficiente. Hay tantas razones para pensar que son malos como para pensar que son buenos. No hay ninguna razón de más para suponer que el ser humano es malo. Siempre le digo a mis estudiantes, piensen las personas que los rodean. Cotidianamente, ¿cuántas personas malas los rodean? Yo hago un vistazo así de las personas con las que me... Sacando a mi suegra, creo que estamos más o menos en buenas condiciones. No visualizo. Hay gente mala por todos los lugares del mundo intentando matarse unos a otros. Creo que hay gente, por supuesto, en condiciones de situaciones realmente de comportamientos que yo digo que son negativos, pero yo no diría que las personas son mayoritariamente, naturalmente malas. La segunda cosa que discute el restaurativismo es que seamos incapaces. Que esto también es muy hobbesiano. Recuerden que nos tuvimos que poner todos de acuerdo y crear el Leviatán porque éramos incapaces de resolver nuestros conflictos. Entonces, la idea del restaurativismo es, hombre, incapaces. Yo creo que nosotros empezamos a tener generaciones capaces de enfrentar sus propias conflictividades de una manera terriblemente importante. Yo creo que los ciudadanos cada vez más están mejor preparados para enfrentar sus conflictos cotidianos, para enfrentar sus dinámicas y sus conflictividades cotidianas. Y la tercera cuestión es que el restaurativismo cree que es posible el cambio. Cree que tiene sentido la posibilidad de que alguien cometa un delito y no lo vuelva a hacer nunca más. Esto tiene sentido. Tiene sentido la idea de lograr procesos transformadores. En ese contexto, el restaurativismo va a poner en cuestión todo el sistema penal. Y lo va a poner de una manera que, permítanme que lo diga de esta forma, obliga a repensar algunas cuestiones. Por ejemplo,
El restaurativismo dice, sí, sigamos discutiendo la culpa, pero hasta que no discutamos la responsabilidad, no hacemos nada. Discutir la culpa no es discutir la responsabilidad. En penal juvenil sabemos el daño enorme que este sistema hace en los jóvenes que acaban convencidos de que una vez pagaron la culpa ya no se les puede exigir nada más. Así es que dígame cuánto tiempo tengo que estar en prisión y después me deja salir hasta que llegue la siguiente situación y pactamos a ver cuánto trata. ¿Por qué? Porque nosotros discutimos la culpa, no la responsabilidad. La construcción de la responsabilización es un proceso más profundo. Un aspecto muy interesante, en los procesos restaurativos, ahora volveré sobre eso, la idea del intercambio con el facilitador, cuando hay víctima y victimario, o del intercambio directo del facilitador con el victimario, ayuda a la construcción de los procesos de responsabilización. En un proceso judicial no se discute la responsabilidad, se discute la culpa. Y lo que transforma y reduce las probabilidades de reiterancia no es ser declarado culpable, sino sentirse responsable. Hay un famoso autor, otro gran filósofo argentino, que fue Genaro Carrió. Carrió traduce un libro, no sé si ustedes lo conocen, de un gran autor, yo me declaro admirador de él, que es Hart. Hart traduce ese libro, se llama El concepto de derecho. Y cuando Carrió traduce eso, se da cuenta que Hart está intentando hacer una distinción que en el inglés suena bien, pero que en castellano o en español tiene los términos adecuados. ¿Qué es? Una cosa es tener una obligación y otra cosa es sentirse obligado. Lo que el restaurativismo dice, igual que dijo Hart, igual que dijeron muchos autores antes, es que los modelos de respuesta que trabajan solo desde la lógica de tener obligaciones tienen una tasa de reducción de la reincidencia muy baja. Porque lo que produce la no reincidencia no es tener una obligación, eso lo que produce es el pago. ¿Cuánto te debo por el delito que cometí? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6? Ya pagué. Esto es lo que te dicen los chicos. Yo ya pagué. ¿Qué quieres? Lo que produce la no reincidencia es la convicción de la responsabilidad, del sentirse obligado, no del tener una obligación. Entonces, lo primero que le discute el restaurativismo al modelo clásico de derecho penal es el concepto de culpa. Si nosotros seguimos en el concepto de culpa, tenemos pocas probabilidades de éxito. ¿Cuál es la tasa de reincidencia, reiterancia en sus fiscalías? ¿Cuál es la probabilidad cuando ustedes ven a alguien que entra a la fiscalía? Si tuviesen que hacer una apuesta de si lo va a volver a hacer o no, ¿a qué le están apostando? ¿A qué lo va a volver a hacer? Todos lo sabemos, lo vemos, nos ponemos, lo intentamos, hacemos lo mejor que sabemos, en el mejor de los contextos, y si tuviésemos que gastarnos el dinero, apostaríamos a que lo volvemos a ver. Entonces, el punto fundamental del discurso restaurativo es, bueno, primero, no hay que olvidar la culpa, pero hay que empezar a crear procesos que constituyan y solidifiquen la responsabilidad. Segunda cuestión importante. Es muy relevante la idea del protagonismo. Esta para el restaurativista es una palabra clave. Lo que hace la idea es la consideración del ser protagonista. Un restaurativista cree que hay que trabajar tanto con víctima como con victimario. Serán juntos, serán por separados, habrá encuentro, no habrá encuentro, pero necesitamos trabajar con los dos. Nosotros tenemos sistemas que son... Mis alumnos dicen que mis clases son agotadoras porque nunca saben dónde estoy, porque empiezo como esta manía del método peripatético. La perspectiva del restaurativismo es que necesitamos hacer protagonistas a las personas. Vuelvo a lo que les dije antes. Nosotros estamos convencidos que una persona frente a una situación de la comisión de un delito puede entender lo que hizo. Se llama reconocimiento. Puede responsabilizarse por lo que hizo, se llama responsabilización. Y está en condiciones no de reparar, sino de restaurar, distinción esta que ahora volveré sobre ella, la situación. Lo que nosotros necesitamos es crear un espacio donde eso sea posible. En nuestra manera de entender eso,
el proceso judicial tal y como está diseñado, sea el sistema inquisitorio, acusatorio, sea lo que ustedes quieran, yo creo que dentro de... Hoy miramos, desde el sistema acusatorio, miramos el sistema inquisitorio. ¿Se acuerdan cuando existía la absolución de la instancia? Que el juez podía no decretar la culpabilidad o la inocencia, sino simplemente absolver la instancia. Esto era posible en el sistema inquisitorio. Y nosotros hoy decimos, ¡qué bestias! Yo estoy convencido que dentro de 30 años nos mirarán y dirán, ¡qué bestias! Mira las cosas, cómo las pensaron. Entonces yo creo que realmente la transformación es muy importante. ¿Y en qué? Vuelvo a esto. El protagonismo. Darle un espacio a la víctima y al victimario, darles una oportunidad para interactuar, es un espacio fundamental desde el punto de vista de la construcción de la responsabilidad. La última cuestión. No hay ninguna capacidad transformadora en la sanción. Está probado, está demostrado. Castiguen, castiguen, castiguen. No transforman, no modifican, no cambian. Yo hace 35 años que trabajo con adultos, con jóvenes, en espacios de estas características. La mayoría de ellos te dicen, no te dicen, uy, sí, me pillaron, no lo voy a volver a hacer. Te dicen, no me van a volver a pillar. Entonces, la sanción no tiene fuerza transformadora. No tiene un impacto de transformación. Vamos a prisión, le preguntamos cuántas de las personas que están en prisión estuvieron en el radar de la justicia cuando eran jóvenes. ¿Qué? ¿El 95%? ¿El 98%? No es que de repente se levantaron un buen día, cometieron un delito y fueron a prisión. Llevan 20 años cometiendo delitos. Ustedes los han visto el juez, los ha condenado el defensor, y hemos vuelto y después los tenemos en prisión. No es que nunca hicieron un delito, no, pasaron por todo el sistema. No es que el sistema sea ineficiente, es que es ineficaz, que es lo que intentaba sostener al principio. No es un problema de que no estamos haciendo bien las cosas. Por supuesto que están haciendo perfectamente bien las cosas, pero en un sistema ineficaz. Y esto es lo que provoca eso. Tú te vas a prisión y los tienes... personas que los conociste desde chicos, desde no punibles a punibles, después pasaron a adultos, jóvenes adultos y después los dejamos más tiempo. ¿Por qué? Porque castigar no puede ser un fin en sí mismo. No por razones, si no quieren, filosóficas o morales, sino por puro utilitarismo. Cuando la sanción es el único modelo de respuesta que un sistema propone, no produce ninguna transformación en el individuo. No hay cambio en el castigo. Podemos seguir castigando. Y esto me lleva a otro tema que ahora sí tiene que ver directamente con la Fiscalía. Yo creo firmemente que hay dos maneras de interpretar el principio de oportunidad. Creo que hay dos concepciones del principio de oportunidad. En Europa se ha tomado una decisión sobre que el principio de oportunidad no está pensado como una excepción al principio de legalidad. No funciona en una lógica de cuando yo no puedo aplicar el principio de legalidad, entonces opera el principio de oportunidad. No, no es así. No es verdad. No es que se aplica, no es que no se persigue o no se trabaja o no se condena o no se sanciona porque hay muchos o es muy difícil la condena. No. Es porque si el sistema no asegura una transformación y hay otra mejor manera de lograr la probabilidad de la transformación, el principio de oportunidad reclama en la Fiscalía la capacidad de tomar una decisión distinta. La decisión no es... Yo tengo un alumno mío que acaba de hacer su trabajo de maestría precisamente sobre un principio de oportunidad en un sistema restaurativo. Entonces, la idea no es que la prerrogativa es el proceso judicial, o el castigo, o la sanción. La prerrogativa es la búsqueda de la mejor respuesta posible para que no haya reincidencia. Y este es el punto clave. Yo decía ayer en Santa Fe, ¿cuál es la función del derecho penal? Yo, de verdad, yo estoy convencido que cuando un derecho penal le quitas el juego de la prevención general, de la prevención especial, lo conviertes en puro ejercicio de la venganza. Y tú al derecho penal le sacas la capacidad de evitar la reincidencia, entonces es pura venganza. Aceptemos que lo que hacemos es ejercicio de la venganza. Es el castigo por el castigo.
No es el castigo como un detonante de una transformación que evite la reincidencia. Es el castigo como un fin en sí mismo. Y entonces creo que la víctima tiene, que es lo que ocurre en Europa, tiene el derecho a opinar si ese es el castigo que le interesa. Este es otro gran tema. El nivel, ya lo he dicho antes, el nivel de satisfacción que tienen las víctimas porque alguien condene a un victimario, en el fondo es bajísimo. Porque no está en la condena lo que provoca una modificación del sentimiento de contención de la víctima. Entonces yo creo que necesitamos repensarlo. Ahora bien, ¿qué no es la justicia restaurativa? ¿De qué no se trata? Bueno, primero, claramente no es impunidad. No hay nada de restaurativo en la ausencia de respuestas. Nada. No es nada restaurativo la impunidad. Entonces, lo primero que es importante no perder de vista es que, porque a nosotros, sobre todo en los ámbitos penales juveniles, pero no solo penal juvenil, rápidamente nos sacan el debate. O eres punitivista, o eres garantista, que es una mala traducción. En realidad, el debate de los últimos 50 años es retributivismo contra abolicionismo. Nada de punitivismo contra garantismo, porque no ese es el debate. Hay literatura entera sobre cuándo es posible defender el retributivismo, que dice que el castigo es un fin en sí mismo, y cuándo es posible defender el abolicionismo, que dice que no tiene ningún sentido castigar. Bueno, lo que dice el restaurativismo es, entre castigarlos a todos, encerrarlos y tirar la llave, y no tocarle el pelo a ninguno de ellos, hay 80 millones de cosas que se pueden hacer. ¿Por qué tengo que elegir entre esos dos? ¿Por qué me meten a mí en un falso dilema? Hay 80 millones que uno puede hacer trabajando con un victimario para lograr un nivel de restauración de la víctima, que la víctima sienta como satisfactorio, que no pasan por el debate entre retributivismo o abolicionismo, que no me obligan a tener que elegir entre castigar o no castigar. No es necesario. Otra cuestión importante que el restaurativismo defiende, esto que les encanta, han visto que los periodistas les apasiona. ¿Hay algún periodista en la sala? No, mejor. Han visto que a los periodistas les apasiona esto, ¿no? Un delito, no, siempre a favor del victimario, nadie nunca a favor de la víctima, todo el mundo... Bueno, el restaurativismo dice, mira, no se puede trabajar la víctima en detrimento del victimario y no se puede trabajar el victimario en detrimento de la víctima. La intervención restaurativa es una intervención que os satisface a los dos o no es restaurativa. Entonces, cuando el facilitador restaurativo interviene, lo que hace es transformar el modelo de respuesta. Pero no es que se pone en detrimento de uno, porque además hay una razón muy sencilla que el restaurativismo reconoce y que lo aparta, por ejemplo, de lo que son modelos como la mediación penal. El restaurativista sabe que en la mesa hay una persona a favor de la que está, se llama víctima. Esto lo sabe el restaurativista. El facilitador no necesita construir dinámicas de simetría, porque claramente hay una asimetría en la mesa. Hay alguien que sufrió un daño y hay alguien que causó un daño. Entonces no necesita replantearse nada de esto porque no lo tiene en discusión. Hay una víctima que sufre un daño y hay un victimario que generó ese daño. Lo que el restaurativismo discute es que las probabilidades de que la víctima se sienta satisfecha después de pasar por este trauma y que el victimario reduzca la probabilidad de volver a reincidir no pasan por la dinámica tradicional de un proceso judicial que termina en una sentencia que condena. No pasa por eso, sino pasa por un modelo de intervención donde es posible generar estos espacios de los que yo le hablaba. La responsabilidad, el tema del reconocimiento y el tema de la restauración. Una cuestión más. Yo les he dicho que no es lo mismo reparar que restaurar, que es un error que a mí me parece importante, que a veces se comete. Legítimamente muchas veces dicen, no, bueno, para un momento. Tú lo que quieres es que el victimario se manda una cagada, le genera un daño a la víctima y ahora encima esperas que los dos se sienten y que lleguen a un acuerdo y que la víctima diga, mira qué bien, me devolvió el móvil aunque me rompió 2 narices o una boca y 3 orejas, pero me devolvió el móvil. Bueno, eso es una lógica que trabaja sobre la lógica de la reparación.
Sigue siendo la misma lógica de cuando los chicos te dicen, yo ya cumplí, ya estuve 2 años, ya está, déjame salir, ya pagué. Es decir, una cosa, el lenguaje es terriblemente perverso. Yo ya pagué por lo que hice. La próxima vez que vaya a hacer algo te pido el precio y decido si lo hago o no. Porque esta es una transacción. Un delito cuesta 3 meses. Un robo cuesta 1 año. Entonces yo decido si te vendo o no mi tiempo. Entonces, como tú me propusiste, recuerden que el preso replica el lenguaje del carcelero. Ellos hablan como nosotros les hemos enseñado a hablar. Ellos no dicen algo distinto a lo que nosotros decimos. Nosotros lo decimos más bonito, pero dicen exactamente, aprendieron bien la lección. ¿Cuánto me cuesta un delito? ¿1 año? ¿2 años? ¿2 años y medio? Bueno, yo decido si lo pago o no. Porque ese es el lenguaje que nosotros hemos puesto y es el lenguaje de la reparación. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema fundamental es que para el restaurativista reparar no es restaurar. Reparar es una transacción en términos de acuerdo que pone un valor a un daño que alguien paga y alguien recibe. La restauración es la capacidad de recomponer, por ejemplo, los procesos para que la víctima no sufra dinámicas de revictimización. El proceso judicial es terriblemente revictimizador, terrible. Pero también es la capacidad de que la persona, por ejemplo, en un caso en Navarra, el señor lo pillaron intentando trepar para entrar a una casa a robar. Y cuando le preguntaron cuál es el daño causado, claro, daño no había ninguno, porque él no había robado nada, era una tentativa, no se había llevado nada. Y el facilitador le dijo, ¿y los vecinos que te vieron trepar? La sensación de inseguridad no es un daño. Y esos son lo que se llaman intangibles. El restaurativismo trabaja con los intangibles, porque cree que el de la dinámica de los intangibles son muy importantes. Por último, hay un montón de casos jurídicos donde la conflictividad subyacente, por ejemplo, son casos donde hay relaciones previas entre las partes. Son casos donde los intangibles están encima de la mesa. Te odio, me das bronca, me engañaste, me traicionaste. Son casos donde las dinámicas de polarización son muy rápidas. Es decir, no importa lo que diga la sentencia, cuanto más razón te dé la sentencia, más te voy a odiar porque la sentencia te da la razón. Hay un conjunto de conflictividades que nunca podrán ser resueltos en un proceso judicial. Nunca. Esas casuísticas que detonan en un comportamiento delictivo, que generan el delito porque el victimario no encontró otra manera de resolver el conflicto que no sea cometer un delito, el espacio restaurativo tiene mucho éxito y puede hacer la diferencia claramente. Hay un montón de estas casuísticas que tienen que ver cada vez más con gente que se conecta desde una lógica que es una lógica delictiva. Y que el proceso judicial no va a poder responder ni va a poder dar respuesta. Pero la posibilidad del trabajo del facilitador es la de la reconstrucción de una relación que ha sido rota por ese espacio. Y eso no va a pasar en el proceso judicial. Ustedes podrán mandarlos 80 millones de veces al proceso judicial, pero volverán a verlos otros 80 millones de veces porque los procesos están enquistados, que es como se dice técnicamente. Los conflictos funcionan enquistadamente entre las partes. Entonces, ese es un volumen, como para proponer, para empezar a trabajar desde el punto de vista de una intervención de un facilitador restaurativo. Insisto en 2 o 3 ideas y me encantaría que discutamos todo lo que ustedes consideren. La primera idea que me parece importante es que el facilitador restaurativo no está para crear un proceso de impunidad del victimario. No es su medida, no es su trabajo y no es la manera en que él incorpora la intervención. 2, el facilitador restaurativo crea un espacio que no supone necesariamente una transformación en base a acuerdos. Por ejemplo, el restaurativismo no es pedir perdón. ¿A quién se le ocurrió que ser restaurativo es pedir perdón?
Entonces yo siempre cuento, mi hijo cuando era chico pensó que la palabra perdón era mágica. Entonces, pues, se mandaba una cagada, perdón, se mandaba otra, perdón. Él pensaba que era esto, hacía algo, tenía que venir con la palabra perdón. A mí me enseñaron que el perdón tiene propósito de enmienda, y si no, no es perdón. Es decir, pedir perdón es la capacidad que uno tiene para aceptar que va a hacer todo lo posible para no volver a hacerlo. Cuando nosotros le decimos, no, que escriba una carta y le pida perdón, eso no es restaurativo. ¿Por qué va a ser restaurativo? Ahora, si lo que yo le pido es que él haga algo que a él le cuesta, pero que a la víctima la ayuda a recomponer y a repensarse y a transformar el daño que ha sufrido, esto sí es restaurativo. Entonces, el restaurativista lo que busca no es un pacto de reparación, es un pacto de transformación de la relación entre ellos para evitar la reincidencia del victimario y la revictimización de la víctima. Y por último, vuelvo a insistir sobre esto. Cada vez que un fiscal niega la oportunidad, no siempre, yo creo que hay casos que no hay que llevar al espacio restaurativo. Creo que el espacio restaurativo tiene límites, como lo puede tener cualquier herramienta posible. Ahora, cada vez que un fiscal, en España hace muchísimos años, hace 30 años, la primera vez que alguien llevó a un fiscal de menores, un menor, para llevarlo a un caso restaurativo, el fiscal fue un fiscal. El primero que decidió llevar un caso de un menor a un espacio restaurativo fue un fiscal que ya falleció. Y él, yo lo recuerdo que él lo contaba, él tuvo que llenar 80 millones de papeles, papelitos y papelotes para justificar por qué había decidido llevarlo. 10 años después, con una tasa de éxito del 70%, es decir, 7 de cada 10 menores que pasan por el programa no volverá a reincidir, lo que ocurre es que la carga de la prueba va al revés. Cada vez que un fiscal decide que no va a justicia restaurativa, tiene que completar 80 millones de papelitos y papelotes. Entonces yo lo que creo es que es posible encontrar una entente cordiale que permita, como nos enseñaban en Derecho Internacional Privado, ¿se acuerdan? Que nunca supe bien para qué servía, pero me pareció una frase muy interesante, lo decía mi profesor de Derecho Internacional Privado. Yo creo que es posible encontrar una dinámica de trabajo en un espacio restaurativo que detona en la fiscalía, en una fiscalía moderna que piensa el principio de oportunidad en una lógica no como excepción al principio de legalidad, sino como una decisión acerca de la operatividad y funcionalidad del proceso, en este caso concreto, en este conflicto concreto, y que ayuda a mejorar las tasas de reincidencia y reiterancia, que creo firmemente que es en última instancia el elemento sustancial de todo este sistema. Porque si yo, vuelvo a repetir esto, si yo le saco al sistema en la lógica de la reiterancia y la lógica de evitar, la lógica de la prevención general y la lógica de la prevención especial, entonces lo que nosotros somos son simplemente hacedores de venganzas. Nosotros somos validadores, legitimadores de, como decía Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia física. Pero solo somos eso. Y a mí me parece que no es nuestra función. Nuestra función es asegurar que el sistema tiene una respuesta que ayude a lograr la restauración de la víctima y que reduzca las probabilidades de reiterancia y reincidencia del victimario. Yo solo puedo decirles que los fiscales que conozco, digamos, esto es como los fiscales que conozco que lo han intentado, creo que produce un nivel de satisfacción enorme. Creo que los fiscales que dicen, bueno, a lo mejor este es un caso para ellos. Y después tendremos 80 millones de peleas y diremos que sí, que si no, que si lo era, que si no, que si funcionó, que si no funcionó, como tiene que ser. Pero creo que la idea de tomarse en serio que la lógica de la prevención general y la lógica de la prevención especial también está en la cabeza del fiscal, me parece una cuestión importante desde el punto de vista de la toma de una decisión. A los que no crean, prueben. Yo esto decía, había un anuncio de televisión en España y si no le guste, decía, pruebe y si no le gusta, devuélvalo. Bueno, yo creo que merece la pena probarlo.
creo que realmente los espacios restaurativos son los espacios que mejor resultado están dando hoy. Y creo que ningún sistema restaurativo puede llevarse a cabo sin la complicidad de la Fiscalía. Es imposible. Para bien o para mal. Para bien, porque la Fiscalía puede ser el gran detonador de una transformación del proceso vinculado en términos de no reincidencia y de no comisión de delito, o para mal, porque la Fiscalía se convertirá en el organismo validador de un sistema que se desmorona poco a poco, paso a paso. Y yo creo que esto es, más allá de si estoy equivocado o no, digamos, yo puedo apoyarme en las estadísticas, esto me parece que es un punto importante. Pero creo firmemente que merece la pena intentarlo y bueno, esto es lo que yo quería contarles. Gracias. Y ahora, como decía un profesor, yo tenía un profesor que decía preguntas, comentarios, insultos. Los insultos los dejamos para el final, que a fin de cuentas, sí, por favor. Ah, perfecto. Está bien. Tengo la voz potente, no haría falta, pero bueno. Sí, sí, cómo no. Este espacio restaurativo y esta figura, digamos, del facilitador restaurativo, ¿son figuras y espacios independientes de la Fiscalía? ¿Es lo que acá llamamos el mediador, por ejemplo? O sea, bueno, sigo un poco más la pregunta para terminarla. O sea, o la figura es el mismo fiscal y en el mismo espacio de la Fiscalía. Bueno, es la misma pregunta hecha al revés. Y en su caso, si la figura del juez es determinante también para homologar la solución a la que se arribe entre el facilitador, que no sé todavía qué figura es, si es la persona del fiscal o es una persona distinta. Eso es lo que quiero saber. Personas, lugares y la posición del juez. Gracias. El fiscal no es un facilitador restaurativo, igual que no lo puede ser el juez, igual que no lo puede ser el defensor, ni lo puede ser un asesor. El facilitador restaurativo no es alguien que devenga en una intervención de una pseudo respuesta judicial. Entonces no pertenece al ámbito judicial, aunque puede ser un organismo, en algunos países los sistemas restaurativos incorporan un organismo dentro del espacio judicial, pero no se espera que sea dependiente ni de la Fiscalía, ni dependiente del juez, ni dependiente de la Defensoría, porque no es su función. ¿Cuál es la función de la Fiscalía? La Fiscalía tiene la llave de la puerta, para decidir qué puerta abre. ¿Cuál es la puerta el discurso de la disponibilidad? ¿Cuál es la puerta que quieren abrir? ¿Y por qué? A mí me parece muy interesante un fiscal que puede, por ejemplo, lo pongo en un ejemplo de penal juvenil, pero es igual en Navarra con adultos. El fiscal convoca a un facilitador, en el caso de un menor, para que haga un informe acerca de la viabilidad o no de abrir el espacio restaurativo o directamente de mandarlo al proceso judicial. Y el facilitador tiene 3 meses de trabajo con el joven e informa al fiscal y le dice, mira, la verdad es que yo creo que no tiene ningún sentido que lo mandes al espacio restaurativo, o la verdad es que yo creo que no tiene ningún sentido que lo mandes al proceso judicial. Y el fiscal toma su decisión. Lo que quiero señalar con esto, a ver, esto que decía, recuerdan Spider-Man, ¿no? Creo que se lo dijo el tío, ¿no? Que de un gran poder tiene una gran responsabilidad. Bueno, señores, ustedes tienen una gran responsabilidad. Porque tienen un gran poder, tienen la llave de la puerta. Y lo que quiero señalar, para bien o para mal, aunque a alguno no me escuche y a otro le parezca irrelevante, es que cada vez que ustedes mandan a alguien a un juicio, les guste o no, tomaron una decisión, que es la de negar abrir otra puerta. No es que, bueno, está bien, bueno, muy bien, de acuerdo, vamos por timings, de acuerdo, pero supongamos que supongamos que es el objetivo crear ese espacio. Entonces, uno tiene que tener conciencia que cuando se crea ese espacio,
Cada vez que el fiscal dice va a juicio, está diciendo no va allí. Cuando el fiscal dice va allí, está diciendo no va allí. Y esa es la responsabilidad. La fiscalía en la versión tradicional no necesitaba esta enorme responsabilidad, no porque, digamos, porque como el principio de disponibilidad o de oportunidad se pensaba por excepción al principio de legalidad, en realidad cuando tú decías va allí, era simplemente porque el principio de legalidad era inaplicable en el sentido de las condiciones de ineficiencia que hacen que tiene sentido la oportunidad de otra medida. La idea fundamental es que el principio de oportunidad tiene una interpretación mucho más amplia. La disponibilidad de la fiscalía tiene que ver, de nuevo, con la viabilidad o no del proceso judicial. Para decirlo aún más claro, yo tengo un caso. ¿Tiene sentido o no que lo mande a juicio? Y esta pregunta de ¿tiene sentido? Es una pregunta terriblemente profunda. Que no es solo una cuestión acerca de si tiene sentido castigarlo. Ya sé que tiene sentido castigarlo. Eso estamos todos de acuerdo. Nadie niega que el castigo debe ser parte de la ecuación. La pregunta es si el castigo va a tener algún aspecto transformador o si hay posibilidad de en otro espacio aumentar las probabilidades de no reincidencia. Perdón, y solo una cosita más. Sí. Ya le doy. Homologación judicial. El juez va a tener, a ver, cuando el restaurativismo reclama una fiscalía distinta, es en este sentido. Es que un fiscal tiene que justificar por qué no el espacio restaurativo. ¿Por qué cree que no? Yo entiendo que un fiscal diga, mire, no al espacio restaurativo, no al espacio restaurativo, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto lo tiene que, en algún lugar tiene que estar puesto, no por esto, por esto, por esto y por esto. O sí por esto, por esto, por esto, por esto. Uno se puede equivocar en la decisión del no, tanto como en la decisión del sí. Pero la idea fundamental, este es el cambio que le pide el restaurativismo al pensamiento de una fiscalía del siglo XXI, es que tiene que tener conciencia de que la decisión de enviar a alguien a un juicio implica la negación de enviarlo a otro espacio. No es que esta es la puerta y como esta es la puerta va por aquí, sino que cuando lo mando por aquí es porque cerré otra puerta. El papel del juez va a ser un papel totalmente distinto. Por ejemplo, yo creo, aunque este es un debate enorme, terrible, en San Juan tienen discusiones, hemos tenido miles de discusiones en Córdoba, pero yo creo que el dictamen y la propuesta de la probation debe empezar en fiscalía. Creo que la suspensión a prueba debe empezar en una propuesta del fiscal. Y creo que eso es terriblemente, de nuevo, transformador. Porque es, de nuevo, el gran... nadie se mueve hasta que el fiscal se mueve. Este es el punto. Porque es el fiscal, por eso yo les digo que el fiscal tiene la llave de la puerta. Entonces, mi opinión es que una lógica de considero oportuno un trabajo de suspensión a prueba, en este caso con esta persona, esta es una frase de una fiscalía. Que después su señoría visualizará, homologará, validará o no validará. Pero esta es una propuesta, es una frase del fiscal. Y esto significa que un fiscal debe entender el conflicto más que al caso jurídico incluso. Un fiscal tiene que comprender las dinámicas conflictivas del sujeto, de la víctima, del victimario, más allá de la comprensión de los parámetros jurídicos del delito cometido. Y eso es lo que, con acierto o con errores, es la defensa que yo haría. Ese es un fiscal en un sistema restaurativo. Y el juez tiene otro papel que es distinto. Por ejemplo, aunque no es propiamente, aunque también está empezando a empezar, las reglas de UNIDOA, que es el intento europeo de unificar todos los sistemas procesales, incluyen una cosa que se llama principio de conciliación. El principio de conciliación establece que se puede recurrir la sentencia de un juez no por el contenido, sino porque en ningún momento su señoría creó un espacio dentro del proceso que habilitase la composición que evitase el dictado de la sentencia. Entonces yo puedo recurrir la sentencia del juez
no porque lo que dice está mal, lo que dice está perfecto. Yo recurro a la sentencia del juez porque no hizo nada por intentar que dentro del proceso hubiese espacios de diálogo composicionales entre fiscalía, defensoría, entre abogados. Y yo lo puedo recurrir diciendo, es un derecho mío. Este es un derecho mío. Entonces, creo que estas son las transformaciones que se buscan. Por supuesto, no, ya lo he dicho antes, restaurativismo no es mediación penal. No es una transacción entre una víctima y un victimario. No es un te doy 50, te quito 4, te pongo 3, 3 por el reloj que te quité, 2 por el golpe que te di, 1 por... No es una transacción porque el restaurativismo no es reparador. Busca una transformación. Por eso los equipos, por ejemplo, en Navarra, más allá del acuerdo, que lo necesitan, porque si no, la acción judicial continúa, lo que buscan es un proceso transformador. Si yo me pongo de acuerdo contigo en que te pago 10 por el teléfono que te rompí, pero en cuanto te pagué 10, como aún me quedan 90, salgo a robar otros 9 teléfonos, tenemos un problema entre manos. Ustedes fracasaron y nosotros fracasamos. Entonces, la idea es una idea de transformar. Y como hacemos en penal juvenil, menos a más. Hemos tardado, de acuerdo, un montón en empezar a meter casos complicados. Pero necesitamos que los facilitadores aprendiesen y se sintiesen seguros. Entonces uno va de menos a más sin correr riesgos. Hemos trabajado mucho, para mí ha sido, lo digo no porque estén ellos aquí, ha sido un placer trabajar con la Fiscalía de Córdoba Penal Juvenil. Un placer. Lo que me tenían que decir me lo dijeron cuando tuvieron que decirlo. Y lo que hicimos mal nos dijeron, esto no funciona, así que esto hay que pensarlo de otra manera. Bueno, hay informes, estamos revisando cómo tiene que ser un informe. ¿Cómo es el informe que le llega a un fiscal? ¿Cómo tiene que ser ese informe? ¿Qué tiene que decir? Bajo la confidencialidad del pacto entre víctima y victimario, ¿qué debe saber el fiscal de lo que pasó allí dentro? ¿Qué cosas tiene que entender? Por supuesto, esto no es una caja negra donde yo mando a mi caso jurídico a un espacio de facilitadores restaurativos y cuando si no te vedo più felice morte. Ya me contarás cómo viene la cosa. No, es un espacio en donde hay una retroalimentación, porque de la misma manera que el fiscal es responsable, en el mismo momento que habilitó la puerta del facilitador restaurativo, el facilitador restaurativo es responsable frente a la víctima, al victimario, frente al juez y, como no, frente al fiscal. Pero no son mediadores, no pertenecen al espacio judicial. Trabajan en una lógica distinta. Por ejemplo, en Navarra son equipos especializados y formados como facilitadores restaurativos que están fuera del poder judicial, pero que están contratados para trabajar para las fiscalías, para la defensoría y para los jueces cada vez que un fiscal dice este caso tiene que ir al espacio restaurativo. No hay que ir al proceso judicial, esto tiene que ir a un espacio restaurativo. Entonces tú tienes un equipo de personas contratadas y formadas para trabajar en esa lógica. Sí, en realidad, seamos sinceros, a ver, a mí que sea multidisciplinario o no, para mí es irrelevante. Le diré por qué. Yo he conocido psicólogos, ¿hay algún psicólogo en la sala? Hoy no estoy dejando títere con cabeza, no pego una, por Dios. Bueno, por suerte venimos bien. Pero, por ejemplo, yo he conocido psicólogos que son más punitivistas que un abogado. Y les va el castigo y la sanción y les gusta. Entonces, bueno, la cuestión fundamental es cómo lo formamos. Ese no. Pero vuelvo a repetir, lo importante no es de dónde viene, sino si se ha formado como facilitador restaurativo. El restaurativismo tiene sus modelos de trabajo, sus técnicas, sus relatos, sus discursos, sus intervenciones. Entonces, el facilitador restaurativo, por ejemplo, los equipos de facilitadores restaurativos en la Comunidad de Navarra, de adultos, tienen la obligación de formarse continuamente en la intervención. Y se les exige formarse en la intervención. Y funciona muy bien. Les puedo asegurar, miren, las estadísticas están colgadas, son transparentes, están colgadas en la Comunidad de Navarra, los informes de los resultados de todos los años de justicia restaurativa de adultos. Y se van a llevar una sorpresa. Tienen mucho más éxito que las fiscalías tradicionales de los otros años, de otras comunidades en España.
tienen mejores tasas de no reincidencia y mejor nivel de satisfabilidad de víctima que las fiscalías tradicionales en otras comunidades de España, que en adultos es Navarra la que está en avanzada hoy en este tipo de trabajo. Miren las estadísticas porque ahí están los números. Entonces yo creo que merece la pena la lógica de decir, bueno, a ver, vamos a ver, yo puedo tomar una decisión y voy a tomar una decisión. Y por cierto, no me cabe ninguna duda de que quien más se juega cada vez que manda a alguien a un espacio restaurativo no es el facilitador restaurativo. O será el fiscal, o será el juez, o será porque es al que acribillan luego los medios de comunicación. Y esto no me cabe ninguna duda, lo tengo clarísimo. Yo no vi ningún medio de comunicación que diga, el facilitador qué desastre lo que hizo. No. Yo vi, mira a los fiscales mandando cómo se quitan el trabajo de encima, mira al juez que no se ocupa, esto ya lo conozco. Pero bueno, es una cuestión de ir, digamos, avanzando para hacer una diferencia en el modelo de respuesta. Sí, usted me quería decir algo. Pasó. Es como la vida. Y es que ya la vida pasó. Entonces, como pasó, ya pasó. Sí. Bueno, sí, estadísticamente en la experiencia española, que evidentemente es mucho más rica que la de Argentina, sí, hay determinado tipo de delitos que sean más proclives a ser solucionados de esta manera. Y esto lo pregunto por la experiencia que nosotros tenemos con fiscal de cámara, cuando hay delitos violentos, de delitos que no son violentos, que son más de contenido económico. Bueno, es una pregunta que tiene dos tipos de respuesta. La primera respuesta es una respuesta que responde a una filosofía jurídica. Y de marketing jurídico. Es más fácil enviar y justificar el envío al espacio restaurativo de un delito económico que de un delito violento. Es más fácil de justificar. ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo es dinero y en la lógica de nuestro sistema de valores, lo tangible está por debajo de los delitos donde te juegas la integridad física, la vida, etcétera, etcétera. Sí. Esto lo digo por la respuesta que nosotros tenemos de las víctimas cuando pasa. La primera respuesta de una víctima cuando vemos si se puede componer algo de una manera, que se pudre la cárcel, no me interesa nada porque fue violento el hecho. Yo creo que a la víctima le tiene que hablar el facilitador. Si a la víctima le habla el fiscal, el juez o el defensor, tenemos un problema. Entre otras cosas porque a usted le pide algo que probablemente usted no le puede asegurar que va a obtener. ¿Qué fiscal le asegura a una víctima que se va a lograr que se pudra en la cárcel? ¿Qué fiscal le asegura eso a una víctima? Ahora, si un fiscal pudiese decirle a una víctima, mire, yo puedo asegurarle que iniciamos un proceso. ¿Dónde termina eso? No me lo pida, pues no tengo ni idea. A lo mejor la víctima se lo piensa. Ahora, la víctima, en esos 3 segundos de gloria en los tribunales, como dicen los norteamericanos, está convencido que lo que usted le está ofreciendo es o se pudra en la cárcel o que vaya a un lugar donde lo van a tratar bien y le van a servir café. Y yo creo que es muy interesante que el facilitador le hable a la víctima. Insisto sobre esto, en España es un derecho a la víctima. La víctima tiene el derecho a decir, no, a mí no me lo lleven a un tribunal. Yo lo quiero delante mío, cara a cara. Yo quiero decirle lo que siento que quiero decirle. Y quiero que ser yo el que decida en la interacción cuál es el precio que paga por el daño que me ha causado. Y precio aquí no es dinero. Entonces, ojo que esto es en el último congreso, el año pasado en San Sebastián, en el último Congreso Mundial de Victimología, una de las conclusiones más importantes es que la idea de que la víctima es débil es falsa. Es una construcción del sistema jurídico. El sistema jurídico ha construido una víctima de no, apártese, yo me ocupo. No, quite, yo me ocupo. Déjeme, yo me ocupo. Pero esto es falso. La victimología muestra que cada vez la víctima está más empoderada. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la intervención en ciertos tipos de delitos? Bueno, hay problemas de 2 tipos. ¿Perdón? Por ejemplo, en delitos, pero no solo sexuales, por ejemplo, delitos, violencia filoparental, que es el gran delito ahora en menores, por ejemplo, en España. Los hijos que agreden a sus padres. Esto ha crecido de una manera exponencial, pero exponencial. ¿Cuál es el problema de la violencia filoparental?
Bueno, el problema de la violencia filoparental es que el facilitador tiene que tener mucha capacidad para manejar esos espacios. La complejidad de la intervención. Igual que en la violencia de género, la complejidad. Si yo saco el discurso jurídico, que la normativa establece que quedan prohibidas la intervención como facilitadores restaurativos en espacios de violencia de género, si saco eso, y saco la cuestión del marketing, una sociedad que dice, mira, le pegó a su madre y lo mandan a conversar, están todos locos, lo que hay que hacer es meterlo en prisión y se acabó la historia. El problema ahí es el éxito de la capacidad del facilitador restaurativo. Pero déjeme que le diga una cosa. El modelo de seguimiento del trabajo en restaurativa tiene un modelo que se llaman círculos restaurativos. Los círculos restaurativos es un modelo, nosotros lo vamos a aplicar ahora en San Juan, para lo que significa jóvenes adultos que salen de prisión. Todo lo que es el proceso de reincorporación social de alguien, de un joven adulto que ha estado en prisión. El modelo de círculos restaurativos es el que tiene la mejor tasa de no reincidencia de delitos sexuales. Tanto en Inglaterra como en Canadá han sido los más exitosos, que son el delito sexual el que tiene la mayor tasa de reincidencia de todos los delitos. Entonces yo creo que desde el punto de vista restaurativo no hay mucho problema en trabajar con cualquier caso. El problema fundamental es el conjunto de las otras dinámicas que dicen, bueno, esto no, jurídicamente esto no corresponde, la alarma social porque se trabaje un tema, pero fuera de la capacidad del facilitador restaurativo no hay ningún problema en la intervención. Ningún problema. Lo que hay que hacer es, yo creo, además son el 3%, el 2% de los delitos. Los delitos graves, ¿qué son? El 5%, el 10%. ¿Y los otros 90%? La cantidad de todo lo demás que tenemos para hacer cosas. Es verdad que en cámara la cosa se complica, por lo que llega a cámara. Pero tenemos un montón. Hay un montón de cosas para trabajar. Y con éxito. Yo insisto sobre esto. No quiero... Si quieren, yo les hago llegar los informes, los estudios, las investigaciones hechas en el mundo que acreditan estadísticamente los resultados de éxito desde el punto de vista de estos tipos de modelos de trabajo. Pero uno puede ir de menos a más. Uno puede ir construyendo sobre casos que no tengan o no generen una alarma social e ir poco a poco avanzando en otras tipologías de casos. Insisto, si usted no le puede asegurar a la víctima que se va a pudrir en prisión, la víctima cree que se va a pudrir en prisión. Después se lleva la gran sorpresa, cuando no se pudre en ningún lugar. Y ahí todas las víctimas, ¿a quién odian? A la fiscalía. ¿Por qué? Porque el fiscal me hizo creer que no. Entonces, bueno, después nosotros le diremos que fue el juez, que fue el proceso, que fueron... Cada uno le tirará la pelota al que pueda y al que remate mejor, pero esto es lo que hay. Entonces la víctima, si tú le dices a la víctima, mira, lo que pasa es que no podemos calcularlo. Este es el drama. ¿Cuál es la probabilidad de condena? Esto es un cálculo no fácil. Por ejemplo, el año pasado sacaron un libro que se llama Noise. Lo sacó un premio Nobel de Economía, que era Kahneman, y para mí el mejor constitucionalista norteamericano que hay, que es Sunstein. Hicieron varias investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, los jueces que en Estados Unidos dictan sentencia antes de almorzar tienden a condenar entre un 20 y un 30% más que el que dicta sentencia después de haber almorzado. Eso se llama ruido. Otro, que tomaron un montón de jueces y les hicieron creer a unos que era el día del cumpleaños del reo y a otros no. Los que creían que era el día del cumpleaños del reo condenaban un 20 o un 30% con menos pena de los que pensaban que no lo era o que no lo sabían. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de éxito? Si el realismo jurídico, quieran o no, le pegó bien cerca. ¿Cómo calculamos la probabilidad de éxito? Entonces, ¿qué le puedo decir yo a la víctima? La probabilidad de condenarlo es de... ¿Quién dice eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato a ese número? Y no podemos, porque hay 1080 imprevistos posibles que pueden darse en el proceso. La víctima está convencida que si usted lo lleva, lo va a condenar.
y después no lo condena y la víctima mira y dice, bueno, me engañaron todos. Y este es un punto que a mí me parece muy importante. Yo sigo pensando, insisto, para que al menos, no que estén de acuerdo conmigo, no lo pretendo, pero quiero que se lleven la idea de que probablemente es en la cabeza del fiscal donde está una decisión que no ha sido consciente durante muchos años. Es la decisión cuando uno toma la decisión de enviar a un tribunal a una persona, es porque está tomando la decisión de no hacer otra cosa. No es que el fiscal solo tiene una puerta. El fiscal tiene varias puertas. Y ese es el espacio restaurativo. Y cuando ustedes trabajan en una lógica de la puerta, la puerta, la puerta, lo que el restaurativismo empieza a decir es, bueno, para un momento, hay otra puerta, hay otra espacio. No digo que esté ya construido, creo que hay que construirlo, que hay que diseñarlo, pero hay una puerta en otro lado. Sí. Perdón. Sí, una acotación más que una pregunta, porque por cómo están las cosas hoy actualmente en Córdoba al menos. Para un modelo así, obviamente haría falta una legislación. Y la legislación debería contemplar, en este caso, el poder del fiscal, que hoy no lo tenemos para aplicar el criterio de oportunidad, que la ley sí lo establece, pero siempre necesitando la anuencia del juez. O sea, hoy nosotros no podemos archivar la causa con un criterio de oportunidad. Tenemos la obligación de hacer un decreto de imputación para pedirle al juez el sobreseimiento, ya sea por conciliación, reparación, ya sea por pena natural, ya sea por insignificancia, o por las razones que sean de todos los ítems que tiene el artículo que permite la aplicación del criterio de oportunidad. No nos han permitido cerrar la acción a nosotros, que somos los dueños de la acción penal. El juez nos tiene que dar la venia. Entonces, no sé si eso ha sido un error legislativo o quizás no han querido quitarle el poder al juez de tener la última palabra en un proceso penal donde el fiscal no quiere llevar adelante la acción penal. Una acotación nomás que hago, que un modelo así necesitaría que nos den el poder para no iniciar la acción penal y ir a un sistema de restauración. Sí. Sí. Lo primero, lo más grave de nuestro sistema es que el principio de oportunidad en el Código Procesal de Córdoba es casi una mentira. Se introdujo cuando lo autorizó el legislador nacional en el artículo 13 bis. Unos incisos que sí. En el artículo 13 ter nos dicen cuándo no. Y si uno le resta el artículo 13 ter al artículo 13 bis, eso me parece mucho más grave que el hecho de que finalmente sea un juez el que termine decidiendo la... Diría dos cosas. Respecto a en los dos espacios, me interesa más el casi, en su caso, y me interesa más, en su caso, la idea de que será el juez el que tenga que, pero el primero que tiene que hacerlo es el fiscal. Entonces, quedémonos con lo que casi queda, que me parece un buen lugar para empezar a hacer cosas, y quedémonos con la idea de que el juez no puede hacerlo manu militari solo. Necesita esa acción de la fiscalía. Y después el juez, en el sistema que ustedes tienen, decidirá si sí o si no. Pero si el primero que detona es el fiscal. Entonces, a mí me parece, yo creo que no hay que pasar de 0 a 100, hay que pasar de 0 a 10. Entonces, pasar de 0 a 10 es tomar el casi que me queda y ver dónde me dan el margen para jugarlo. Ya lo vivimos, en España fue igual. En España comenzó con un casi chiquito, donde había dos casitos posibles, y de repente empezaron a tener éxito, y el juez empezó a abrir más la mano, y el fiscal cada vez tenía mayor posibilidad,
Y después llegó el legislador y dijo, no, paren, tenemos que cambiar porque esto hay que darle margen, aunque yo discutiría alguna cuestión sobre tratados internacionales y sobre Constitución argentina, que quizás merezca la pena discutir, porque a veces nos olvidamos de lo que firmamos en términos de tratados internacionales y de Constitución. Ya digo, porque una cosa es que dice el Código Procesal en la provincia de Córdoba, otra cosa es que dicen los tratados internacionales firmados por la Argentina, que tienen fuente de derecho y funcionan como fuente superior de derecho. Que a veces esto, yo creo, a mí a veces en algunas discusiones me sorprende que se olvide, que hay que mirar un poquito para arriba y que el Código Procesal cordobés debe ser interpretado a la luz de los principios generales de los tratados internacionales firmados por la Argentina. Y si ese casi incumple algún tratado, hay que empezar a discutir algunas cosas. Entonces, a mí me parece que lo que es interesante es, yo no vine a convencerlos de que la avalancha de casuística, no, vine a decir, hay un camino, hay una posibilidad, igual que estamos haciendo en penal juvenil en Córdoba. Córdoba está siendo, en mi opinión, terriblemente innovadora frente al resto de la Argentina, en esto en penal juvenil, en lo que estamos haciendo, insisto, con aciertos, con errores, nos equivocaremos unas veces, acertaremos otros. El único que no se equivoca es el que no hace. Ese nunca se equivocará, porque no hace. Entonces a mí me parece que aunque sea un casi, y aunque el juez tenga que validar, es necesario un fiscal que detone el primer movimiento. Y ese es el fiscal que yo no quería decir eso. Que yo les sugiero que intenten, porque es un fiscal que a mí me parece mucho más interesante, mucho más potente, mucho más del siglo XXI, que el fiscal que no puede visualizar ni siquiera ese casi, o que no puede hacer un pedido porque su señoría no me lo va a dar. Entonces a mí me parece que hay ahí un reto que es muy interesante para trabajar. Por supuesto, el facilitador, el sistema debe informar al fiscal, el fiscal debe estar informado de lo que está pasando. Después hay una discusión que también se planteó en España, que tiene que ver, en Navarra está resuelta. En la derivación al espacio restaurativo no elimina la continuidad del proceso, simplemente lo suspende. Tú tienes un timing donde víctima y victimario y el facilitador trabajan. Si el resultado de ese proceso es satisfactorio, entonces se archiva la causa. Si el resultado de ese proceso no es satisfactorio, se continúa la causa. Así que no hay nada que perder en esa dinámica de esa intervención. Está todo para ganar. Porque tienes la oportunidad después de seguir y continuar dentro de ese espacio. Bueno, espero que si no les sirve para derivar, les sirva para tener un mejor divorcio, que al menos también ayuda a esto, y parece que no, pero al menos que sirva para eso. Yo siempre cuento una anécdota con esto de la... Yo siempre les decía a mis alumnos esto de seguro que alguna vez lo que han escuchado, aquí lo que faltan son, y mis alumnos gritaban valores. Porque estaban tan hartos de que la gente decía, no, en mi época los valores, cuando yo era joven los valores. Entonces, y una vez fui a México y se me ocurrió en la corte, era el estado de Jalisco, en Guadalajara, y estaba en la corte y se me ocurrió decir, seguro que alguna vez, ya saben cómo son los mexicanos, ¿hay algún mexicano en la sala? No. Bien. Entonces, se me ocurrió decir, ustedes ya saben, aquí lo que faltan son, y todos gritaron, ¡huevos! Y me quedé parado, no sabía qué decir. Pensaba en los valores, también, y dije, bueno, ahí enganché con los valores. Bueno, entonces los cambios culturales llevan su tiempo. Pero creo que merece la pena. Creo firmemente que más pronto que tarde la Fiscalía en Córdoba, en Argentina, va a ser un modelo de trabajo totalmente distinto. Totalmente distinto, porque ya está pasando, porque está ocurriendo en el mundo, porque se busca un derecho distinto, y un derecho distinto no puede ser construido sobre la base de la misma fiscalía que hemos tenido los 500 últimos años. No puede ser construido. Y la sociedad empieza a reclamar una justicia distinta con un derecho distinto. Y me parece que por ahí va a ir bien el camino. Y creo que la fiscalía tiene un papel muy importante que jugar en esa transformación. No me cabe ninguna duda, pero no me cabe ninguna
Bueno, pues ya los tenemos. En penal juvenil ya los tenemos. Pero estoy seguro, pero le voy a decir, ¿cuál es su nombre? Patricia, le voy a decir una cosa. Seguro que si usted ahora piensa en todas las causas que tiene, le viene a la cabeza alguna que cree que probablemente en un espacio restaurativo se podría hacer la diferencia. Todos, porque le pasa a los jueces, le pasa a todo. Bueno, pero a poco que lo piensa dice, mira, la verdad que cuando yo leí el expediente, en este caso, si alguien pudiese hablar con ellos, sería distinto. A veces a nosotros la ley nos obliga en los casos a ir a juicio en contra de lo que quiere la víctima. En contra. Bueno, por eso. Sí. Pero bueno, digamos, antes de llegar a violencia de género, tenemos un montón de casitos más en los que podemos hacer la diferencia. Cada vez que tengan ese caso, ese expediente, por cierto, ese IPP, como dice la provincia de Buenos Aires, que encima en la Argentina cada uno tiene la terminología distinta, lo cual lo vuelve loco a en Córdoba no se llama IPP. Sí. En San Juan es en donde no le llaman IPP, no sé por qué, cada uno le puso un nombre distinto a la cosa. Pero lo que quiero decir, cuando tengan ese caso, que te viene esa sensación de decir, esto tendría que llevarlo a otro sitio. Eso en el proceso judicial no va a pasar nada. Eso es el espacio que el facilitador restaurativo reclama. Es ese mismo espacio del juez que, como yo les decía, va a dictar sentencia y dice, ¿para qué? Diga lo que diga en esta sentencia, estos tipos se matan allá afuera. No importa lo que yo diga aquí. No va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque están las intangibles, las emociones, los valores, la vecindad. Tengo un montón, está enquistado. Se conocen desde hace 20 años y no se soportaron nunca. Entonces tengo que cambiar algo. Termino con una anécdota, ahora me acordé. Una vez yo participé en un caso, es la razón principal por la que creo que la policía no debe ser mediadora, y participé en un caso donde se decidió que fuese a mediación, pero hecha por la policía. Y el caso consistía en lo siguiente, había un señor que estaba sordo, entonces ponía el despertador, se levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, pero ponía el despertador tan alto, que despertaba todo el edificio. Entonces todos los vecinos, los de abajo le golpeaban, los de arriba le golpeaban, las paredes le golpeaban, como estaba sordo, no se enteraba de ningún golpeo. Entonces llegó el día de la mediación y el acta que yo leí dice literalmente lo siguiente. Los vecinos niegan haber golpeado alguna vez la pared y se comprometen a no volver a hacerlo nunca más. Ya, literalmente esto. A ver, si un mediador ha logrado tamaña afirmación, merecerá la pena. Pero insisto, facilitador no es mediador, pero hay cosas que se pueden hacer. Así que a disposición y a avanzar. Vamos a ir avanzando. Como dijo aquel, vamos avanzando. Sí, vamos a ver, sí, vamos a construir. Disculpen, Así que seguro. Doctor, hay una pregunta de parte de una fiscal del Interior que por favor. tenemos hecho por chat algo, una sola pregunta. Una pregunta. La doctora Eugenia Ferreira pregunta, cuando usted dice si alguien pudiera hablar con las partes, sería otra la solución. ¿A qué actor judicial se refiere? Ya lo he dicho, al facilitador restaurativo, que es parte de la respuesta del sistema judicial, pero no es parte del proceso ni es un operador judicial. Perfecto. Es un especialista en construir ese diálogo que el fiscal siente que merece la pena construir. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.